Muy buenas noches a todos y a todas las personas que nos están acompañando hoy aquí en Biografía del Misterio. Darle la bienvenida a todos y también por aquí estoy viendo César Saúl. ¿Qué tal, hermano César? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido aquí a Biografía del Misterio como todos los días y todas las noches. En el sentido de que todos nosotros vamos a estar comentando las historias, mitos y leyendas, porque como lo saben, hoy es viernes de suscriptores, viernes de ustedes como tal, viernes en donde ustedes mismos nos van a contar sus experiencias. Para todos los que quieran contar su experiencia, aquí en esta parte se encuentra lo que sería nuestra invitación, la solicitud, si no estoy mal, y si no, déjenme revisar por aquí antes de que la esté yo regando. Mm, Entonces, sí, se ve. Se ve perfectamente. Entonces, bueno, en esa situación nos puedes enviar tu solicitud, la podemos aceptar, nos puedes contar tu experiencia, nos puedes platicar tu relato y pues vamos a estar para todos ustedes los que les encanta lo paranormal en esta noche. ¿Qué les parece? En la mañana hicimos un en vivo en donde pasaron cosas muy interesantes, donde platicamos cosas muy apasionantes del ámbito paranormal, desde lo que son pequeños que llegan a ver seres pues divinos como lo son los ángeles, hasta poder estar en contacto con seres como lo son las almas en pena, los pequeñitos. Una persona que se unió a nosotros, que es de Medellín, esta chica, bueno, esta señora chica, nos dijo que se llama Natalie, si no estoy mal. Bueno, ella nos contó una historia bastante brutal. Déjenme decirlo de esa forma. ¿Por qué? Porque pues ella vive en una zona de todavía, o donde todavía existían estas cosas o estas casas que eran pertenecientes a uno de los capos más conocidos a nivel mundial. Este capo era Pablo Escobar. Y en este lugar fue en donde hicieron una institución a la cual pues su pequeña hija podía asistir. Y ahí es en donde tenía un encuentro bastante peculiar con un ser que todavía no sabían que era ciencia cierta, porque la pequeñita decía, lo que yo veo es una niña viejita. Así lo manifestaba esta chiquita, ¿no? Una niña viejita. Era el ser que ella podía estar observando en ese momento. Sin embargo, eso no es lo más feo de todo, sino que pues obviamente las demás personas que trabajaban en esta institución también llegaban a ver a este ser rondando por toda la escuela. Eso significa que las demás personas también tenían experiencias paranormales en este lugar. Y así como esa experiencia, así como ese relato, hay muchos más relatos. Y entonces el día de hoy, que sería viernes de seguidores, viernes de ustedes como tal, nos pueden mandar sus relatos, nosotros los vamos a estar escuchando. Tienen un tiempo determinado de entre 15 a 20 minutos, en donde ustedes nos pueden contar todo lo relacionado al misterio que tengan relevante en su vida o que sea de alguien más. No importa que no sea tuyo, no importa que no sea una situación que hayas vivido tú, simplemente con que sea algo misterioso, pues obviamente es más que suficiente para que tú llegues aquí a Biografía del Misterio conmigo, lo relates, te escuchemos y lo compartas con muchas personas. Recuerda también que tenemos redes sociales y así me encuentras como Biografía del Misterio, así como está aquí arribita, así me encuentras, Biografía del Misterio. Entonces, en ese sentido también, recuerda que también tenemos nuestro canal de YouTube en donde tú puedes escuchar, ver y ser parte de lo que sería el demás contenido que nosotros tenemos en este magnífico canal. Y aparte de eso, también tenemos episodios subidos a Spotify, no te olvides de escucharlos ahí de la misma forma. Biografía del Misterio, así nos encuentras, bueno, así me encuentras en todas las redes sociales. Entonces, bueno, agradecerte Irma Olivos que nos ayudaste compartiendo el en vivo y agradecerle a todas las personas también que nos están ayudando en este sentido con la parte de darle tap tap a la pantalla. Entonces, muchas gracias, en serio, gracias a todos ustedes que nos están apoyando, que nos están ayudando y que son parte de lo que sería Biografía del Misterio. Recuerden que aquí es el canal en donde pues ustedes pueden compartir sus experiencias paranormales, donde pueden compartir sus historias, relatos o vivencias misteriosas, extrañas, de ufología, criptozoología y todo ese tipo de cosas. ¿Qué les parece todos estos temas? Hemos tratado muchas cosas, hemos hablado de muchos temas, hemos tenido muchos ponentes también muy interesantes que se han dedicado a la brujería, que han tenido experiencias con brujas, que han podido platicar con seres de otro plano y pues obviamente este tipo de cosas son muy interesantes. Déjenme decirles que ya tenemos nuestra primera invitación, vamos a aceptarla, esperemos que no haya sido por error. Permítanme un segundo.
en lo que voy poniendo el temporizador por acá de los 15 minutos de este usuario. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿me escuchas? Hola, hola. Buenas noches. Me parece que se equivocó esta vez, en esta ocasión, el usuario que nos está acompañando. Lo voy a bajar, te voy a bajar del en vivo para que si alguien más quiere contar su relato, su experiencia, lo pueda hacer, ¿ok? Para todos los que van entrando y para todos los que son nuevos aquí en nuestro canal, recuerden que tienen un tiempo determinado porque a veces tenemos muchas solicitudes, entonces en ese sentido, pues a mí me gustaría siempre quedarme horas con ustedes, ¿no? Pero no se puede. Entonces, tienen de 15 a 20 minutos máximo, ya máximo, en donde ustedes nos pueden platicar sus historias, ¿no? Recuerden que nos pueden mandar su solicitud y pues ya de esa forma es que nosotros les ponemos el temporizador y ya aquí nos avisa el momento concreto en el cual se terminó el tiempo de su relato. Si hay alguien más, pues puede ingresar y si no, no hay ningún problema. Le damos más tiempo a esta persona para que nos siga contando su historia. Dice por aquí Marcos Vega. No, más bien Marcos Vega. Muchas gracias por ayudarnos a compartir. Gracias, gracias. Eso se agradece bastante siempre el hecho de que nos apoyen en esta parte compartiéndolos en vivos. Recuerden que los relatos que nosotros contamos aquí, muchas gracias también a Zule que nos ayudó compartiendo. Recuerden que todos los relatos que nosotros platicamos aquí en esta zona paranormal, pues son relatos de las personas, son relatos que la gran mayoría de ustedes nos ha hecho favor de poder contarnos en ese sentido, ¿no? Vamos a seguir esperando un poquito más por acá para ver quién se acerca y quién se anima a contarnos sus experiencias paranormales. Sin embargo, vamos a seguir platicando algunas cosas más. Fíjense que de los relatos que hemos contado, déjenme decirles que han sido relatos bien interesantes en donde todos nosotros pues hemos sido parte de sucesos extraños, sucesos paranormales y todo eso. Déjenme decirles y déjenme contarles un relato que a mí me pasó hace algunos años y esto es cuando yo todavía me metía a hacer exploraciones y me gustaba hacer este tipo de cosas. En ese tiempo pues yo no grababa, yo no hacía nada de estas situaciones. Permítanme un segundito, voy a agarrar mi vaso de agua para tenerlo aquí a la mano. Como yo les decía, en ese tiempo yo hacía algún tipo de contenido como lo que hoy en día se conoce como Urbex. Sin embargo, yo no conocía las plataformas al 100%, entonces no grababa nada de este contenido para redes sociales. Simplemente eran experiencias en las cuales a mí me gustaba bastante, pues, estar viviendo la adrenalina del momento, ¿no? Recuerden que todos los que somos adictos a lo paranormal también tenemos en cierto sentido esta adrenalina bastante disparada y por eso es que nos volvemos adictos a meternos a casas, a meternos al panteón, a ir a las barrancas, a estar en los cementerios, a estar en el ámbito paranormal, ¿no? Entonces, pues, en alguna ocasión a mí me tocó, bueno, es que varias ocasiones lo hice, ¿no? Pero en alguna ocasión yo fui a una casa y fíjense que esto fue una experiencia bastante rara. En esta zona, es una zona alejada de la civilización, se podría decir que es un cerrito, y en este cerrito ya al finalizar las casas me he encontrado muchas cosas extrañas. Hace un tiempo, ¿qué será? Como unos 5 o 6 meses pasé por ahí porque me tocaba entrenar por ahí en esa zona. Entonces, yo iba subiendo y todo este rollo. Y recuerdo haber visto una cabeza de marrano a lo lejos, una cabeza de marrano a lo lejos que estaba cortada, de esta parte para arriba, ¿no? Era como si fuera un puerco bastante grande, tenía colmillos, todavía recuerdo. Esta fotografía la voy a buscar si es que la tengo, la paso ahí en el tablón de Todo Paranormal. Ahí me he encontrado muchas cosas en esta zona. Es una zona, como les digo, a la orilla de lo que serían las comunidades y todo esto. Resulta que aquí en alguna ocasión se me ocurrió acudir a una casa abandonada. De estas casas abandonadas que pues son de hace bastante tiempo, bastantes años, ¿no? Recuerdo que esta casa estaba hecha por adobe. Todavía eran de esas construcciones de los ladrillos que les estoy hablando de construcciones anchas, vaya, o sea, construcciones de aproximadamente las paredes de unos 30, 40, 50 centímetros. Entonces eran construcciones bastante amplias. Dice por aquí Les, hola, ya llegué. Muchas gracias, Les.
Saludos, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Estamos todavía en esta parte del en vivo de suscriptores para quien guste contarnos sus experiencias. Aquí mismo en la parte de abajo lo puede hacer mandándonos una solicitud y entrando con nosotros para platicar sus experiencias. Entonces, agradecérteles por los tap-taps y por ayudarnos, como siempre, a estar presente en todas las partes de Biografía del Misterio. Muchas gracias, Les. Entonces, en este sentido, yo recuerdo que en esa ocasión se me ocurrió ir a buscar qué era lo que encontraba en esta casa. Esta construcción, como les digo, alrededor no tiene nada. Yo creo que la casa más cercana ha de estar aproximadamente a unos 500 metros. De ahí en fuera está rodeada por lo que sería bastante campo de cultivo. No sé qué cultiven ahí porque nunca he visto cultivado. Siempre he visto arado, barbechado y todo este tipo de cosas los terrenos. Jamás he visto que cultivan ahí. Entonces, esta construcción, como les digo, está bastante alejada. Si en algún momento tengo la oportunidad de pasar por ahí, les voy a tomar una fotografía de afuera. Hoy ya no permiten entrar, ya la cuidan bastante esta construcción. Pero en ese tiempo, cuando yo fui, todavía estaba más jovencito. O sea, les estoy hablando de ya hace bastantes años. O sea, no estoy tan grande, pero sí, ya tengo mis 28 añotes. Entonces, en ese tiempo yo tendría como unos, ¿qué serán? Como unos 17, 18 años. Ya desde ese tiempo a mí me gustaba todo este ámbito de lo paranormal, de meterme a las casas abandonadas, de meterme a los cementerios. O sea, a mí ya me gustaba todo eso. Sin embargo, yo lo hacía por hobby, yo lo hacía por gusto, no lo hacía por grabar contenido, compartirlo en mis redes sociales. O sea, la verdad es que no tenía yo como que el ímpetu de hacer esas cosas. Y recuerdo que en esa ocasión, cuando yo llegué a esta casa, les voy a relatar cómo es esta casa. Yo llegué en una moto que tenía. Hace bastante tiempo yo tenía una motito, recuerdo que era una motito, una chopper. Entonces en esa chopper me acompañó a muchas experiencias y muchas expediciones, la verdad. Y recuerdo que yo iba llegando a esta parte, todavía no había carretera en ese entonces había nada más una parte de terracería y esta terracería se hacía bastante fea porque como pasaba el agua y era de bajada, recuerdo que se hacían surcos, ¿no? Entonces era bastante difícil poder pasar por ahí. Esta casa, pues obviamente estaba rodeada de todo lo que les digo, que es estos como campos de cultivo. Sin embargo, en la parte de enfrente de esta casa todavía tenía los vestigios de lo que eran sus antiguos muros. Muros, como les comento, de lo que sería ¿cómo se llama esto? Lo que sería muros de adobe. Entonces estos muros de adobe hacían un cuadrado. La casa, hagan de cuenta que era así, ¿no? O sea, así era la casa. Y en esta parte de la entrada, que es donde no había completamente los muros, nada más hacía así. Y había una pequeña entrada. Resulta que yo voy entrando a esta construcción y esta construcción tenía como que ciertas cosas. En la parte de afuera se encontraba como lo que en su momento fueron un tipo de caballerizas chiquitas, como unos corrales para animales. Se encontraban dos nada más divididos, ya no tenían techo, las paredes estaban bastante pues derruidas, ya no se encontraban en buen estado. Y también en la parte de adentro, esta casa pues obviamente era muy alta, eso sí, la casa era muy alta, pero la puerta era pequeña, ya no tenía puerta, ya nada más era la forma de la puerta. Entonces hagan de cuenta que en ese sentido pues era bastante bajita, tenías que entrar y si eres muy alto pues obviamente te tenías que hacer chiquito para poder pasar. Y llegó el momento en el que yo estaba dándole la vuelta a esta construcción porque en la parte de atrás no había barda, se había caído una parte de la barda, entonces yo estaba pasando a dar la vuelta. A mí siempre me gustó, yo fui muy curioso de joven, bueno, sí, de adolescente fui muy curioso y me gustaba meterme a los panteones, ver qué se encontraba. Donde yo veía, por ejemplo, en los panteones montículos, picaba yo con varitas para ver si me encontraba brujería o cosas así. Siempre fui muy curioso de ese ámbito, ¿no? Más pues del ocultismo, vaya. Entonces llegó el momento en el que yo empecé a darle la vuelta a esta casa y me di cuenta que la casa pues obviamente estaba abandonada, ¿no? Pero me di cuenta que había personas que iban constantemente, porque a mí me gustaba ser muy vago. Yo andaba en la calle, siempre anduve en la calle desde muy chiquito, ¿no? Entonces, yo andaba por muchos lados. A mí me gustó la calle, la verdad, siempre fui una persona de
andar casi todo el día en la calle. Llegaban vacaciones y yo a la casa de mis padres llegaba a meterme a la 1, 2 de la mañana y me encantaba la calle. Entonces, bueno, yo me daba cuenta que esta casa estaba abandonada, pero alguien iba a cortar el pasto. O sea, sí, realmente alguien iba a cortar el pasto. Y esto porque yo pasaba cada determinado tiempo. Un día en específico, que es el día que les estoy platicando, yo llegué y me di cuenta que estaba la parte de atrás pues derrumbada. Entonces pasé, le di una vuelta por completo a la casa, se veía que apenas la habían como que arreglado de todo esto del pasto y las cosas que tenía. Entonces, para esto yo pasé a la parte interna. Eso sí, yo nunca había entrado a la parte de adentro. Esta casa estaba dividida por lo que eran dos cuartos divididos por dos paredes así, ¿no? Y nada más tenía el marco de la forma de la puerta. Entonces, en la primera parte te encontrabas con lo que era ropa tirada, olía muy mal, eso sí, olía muy mal, lo recuerdo a la perfección. Yo creo que utilizaban esta pequeña construcción como baño la gran mayoría de indigentes que se encontraban por ahí en la calle, ¿no? Esta casa. Entonces resulta que en la primera parte me encontré preservativos, me encontré ropa interior, cosas así, ropa interior de mujer, de hombre, de todo tipo en el primer cuarto. No era una construcción muy grande, a lo mejor el primer cuarto medía unos 8 metros de largo por unos, ¿qué serán? Pues unos 3,5, 4 de ancho, ¿no? Entonces, cuando yo pasé a la segunda parte, me di cuenta que en la segunda parte sí se alcanzaban a ver vestigios de lo que era tal vez brujería. Recuerdo haber visto en ese momento un pentagrama pintado, era como pintura blanca o cal con agua y lo hicieron ahí, ¿no? Era un pentagrama y recuerdo que en cada esquina de ese pentagrama se podía ver los vestigios de lo que en su momento fueron velas negras que habían prendido y pues obviamente la cera se consumió y quedó pegada en esta parte, ¿no? En ese tiempo, cuando yo vi eso, pues obviamente fue algo sorprendente. Yo nunca había tenido algún acercamiento con brujería real en ese momento. O no, bueno, no es que sea brujería real, sino con rituales. En ese tiempo todavía no tenía el conocimiento pleno de lo que era un ritual, de lo que era el satanismo, el luciferinismo, de lo que era la demonología. Yo no sabía nada de todo ese tipo de cosas. Hoy tampoco. Pero ya por lo menos conozco un poquito más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a mí me sorprendió bastante. En ese tiempo todavía las cosas, yo recuerdo que ya se estaban liberando, ya no eran tan tabúes las cosas, o sea, ya se platicaban abiertamente, pero la verdad es que sí era un poquito tabú la situación. No era tan ameno para las personas poder platicar de ese tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo que salió una película, la película del Código Da Vinci, ¿no? Y en ese tiempo, pues mis abuelos todavía seguían vivos. Y se acuerdan que había una parte en donde explicaban el falo de la mujer que se encontraba en la pintura de la última cena y que se encontraba de esta forma y que eso representaba a la mujer. Tú hablabas de esas cosas en casa de mis abuelos y era completamente tabú, o sea, esas cosas no se hablaban, ¿no? Ahí todavía se creía en toda esta situación de que no podía ser de esa forma. Sí, o sea, hablar de los evangelios perdidos gnósticos, hablar de los evangelios de María Magdalena, de los Rosacruces que se encargaban de cuidar el contenido de María Magdalena y pasarlo de generación en generación. O sea, eso era sacrilegio ahí. Eso era sacrilegio en ese tiempo. No podías hablar de esos temas porque era algo complicado. Entonces, para mí, por primera vez, adentrarme en este mundo y poder ver lo que era un pentagrama, poder ver lo que tal vez eran los vestigios de un ritual, la verdad es que me sorprendió. En su momento a mí sí me sorprendió. Posteriormente, en la parte del fondo, en la parte de la esquina izquierda al fondo, había un pequeño mueble. Era un mueble que era como un burocito, tenía dos puertas, era de madera y era madera como oscurita. Recuerdo que en ese mueble cuando yo me acerqué porque estaba buscando alrededor en todo el cuarto qué era lo que me encontraba, recuerdo que en ese momento a la hora de asomarme a donde estaba el mueble, me encontré con algo que no me agradó mucho porque en ese momento, bueno, no es que no me agradara, me sorprendió un poquito y yo no sabía para lo que se utilizaba. Recuerdo haber visto ciertas partes de un animal, era como un gallo o una gallina. En ese momento yo la vi. Todavía recuerdo ver la mancha hemática seca ahí atrás de este buró, ver ciertas cosas, plumas, o sea, creo que era el cuello, lo habían descuellado.
lo habían descuellado y ya habían dejado todo eso, ¿no? La mancha hemática ya se encontraba bastante seca de ese tiempo. Para mí fue una sorpresa completamente poder darme cuenta que este tipo de cosas pues existían donde yo vivía, ¿no? Existían en donde yo me encontraba. Y la verdad es que yo creo que ese fue un evento que cambió mi forma de pensar porque de ahí para adelante yo empecé a ver como que este ámbito de la brujería, del ocultismo, del esoterismo, de la hechicería, del chamanismo, me empezó a llamar la atención y empecé a investigar un poquito más, ¿no? Empecé a darme cuenta que existían muchos tipos de brujería, que había personas que decían que solo existía un tipo de brujería, ¿no? La brujería negra y que solo existían ciertas cosas ahí alrededor de eso. Conforme fue pasando el tiempo, yo fui volviéndome un poco más adicto a este sentimiento. Yo no sé si ustedes lo han sentido, o por ejemplo, cuando se cuentan historias de terror o ustedes las ven, se siente una sensación extraña, ¿no? Como que sabes que tú estás viendo una película de terror y sabes que te van a asustar, pero te gusta. Así se siente cuando uno empieza a adentrarse en todo este mundo de lo paranormal como investigador, o por lo menos así me pasa a mí. Entonces hagan de cuenta que en toda esta situación, pues yo empecé a sentirme bien dentro de los cementerios, empecé a sentirme bien dentro de las casas abandonadas, empecé a sentirme bien en las barrancas, o sea, yo era un lugar que a mí me gustaba mucho y de hecho una de las barrancas que recuerdo también es que había una barranca cerca de una carretera. Hagan de cuenta que la carretera estaba en alto y la barranca estaba así. Les voy a mandar, voy a tratar de descargar ese video de mis historias y se los voy a poner en el tablón de Todo Paranormal para que vean esta barranca. Es una barranca muy bonita, pero en la parte que grabo. Pero pasando unos, no sé, unos 800 metros dentro de la barranca, se empieza a sentir una vibra extraña, empiezas a sentir algo curioso. Me he encontrado con algunos cráneos de animales ahí, he encontrado mucha basura, cosas así. De hecho, en una ocasión, esa grabación no la tengo ya porque fue hace ya igual bastantes años, tenía yo una GoPro. Imagínense una GoPro 5. O sea, ya van en la 12, vaya. Creo que en la 13. Entonces, en esa ocasión, mi hermano andaba pasando por una situación no muy buena emocionalmente. Y yo, pues, obviamente le decía a él, ¿sabes qué? Pues pégate conmigo, güey, vamos a caminar, vamos a despejarnos, vamos a investigar las cosas paranormales. Y mi hermano siempre me decía, no mames, güey, yo es que a mí esa madre me da miedo, me lo decía con otras palabras, ¿no? Me decía, güey, es que a mí esa madre a mí sí me da miedo, o sea, yo no quiero, no sé, güey, yo no quiero adentrarme en todos esos pedos, ¿no? Yo le decía, güey, no te preocupes, o sea, no es que vayamos a buscar algo, no es que vayamos a invocar algo, no es que vayamos a retar a algo, sino que vamos a estar ahí y nos la vamos a pasar bien, ¿no? O sea, vamos a divertirnos explorando los lugares como esos, ¿no? Alma Aguilar, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Alma? Qué bueno que ya te encuentras por aquí. Saludos, espero que estés bien y que estés teniendo un excelente viernes, una noche de viernes muy buena. Entonces, en esa ocasión recuerdo que yo le dije, hay una barranca a la que yo he ido, pero nunca la he recorrido. Quedamos de acuerdo para que la íbamos a hacer de noche, pero no la hicimos de noche. Nosotros fuimos de día. Llegamos a esta barranca y cuando nosotros ingresamos, les digo que en la primera parte no se siente extraño. La verdad es que no se siente para nada extraño. De hecho, voy a buscarla aquí. Bueno, no puedo buscarla, pero cuando la busque, se las mando ahí al tablón de Todo Paranormal. En ese tiempo tenía yo un DJI, que era mini, era el DJI mini, la primera generación. Entonces yo grabé con el DJI lo que sería esta barranca, con la GoPro, con todo este tipo de cosas. Y la verdad es que me sentía yo como que, no sé, sentía yo una situación extraña. Nosotros íbamos caminando, adentrándonos en la barranca y de pronto yo me encontré con un cadáver de lo que sería, o bueno, con el cráneo de lo que sería tal vez un perro pequeño, un conejo. Y recuerdo que todavía le dije a mi hermano, lo voy a poner aquí colgadito para tomarle una foto. Qué bueno que te encuentres muy bien, Alma, me da mucho gusto. Entonces yo lo colgué en la parte de lo que era un arbolito, un árbol, pero delgado. Lo cuelgo y nosotros seguimos caminando. Para esto, esta barranca se cierra bastante, o sea, la barranca como que es absorbida por lo que sería los mismos árboles. No dejan pasar mucha luz, es muy curiosa esta barranca, a mí me gusta mucho. Si en algún momento, nuevamente, como les digo, tengo la oportunidad de poder ir otra vez ahí a esta barranca, también.
les hago unas pequeñas fotos o videos y se las paso ahí en el tablón de Todo Paranormal. Como les decía, nosotros íbamos caminando en esta barranca y a lo lejos mi hermano alcanzó a ver que alguien se escondía en lo que serían los arbustos, árboles de este lugar. Yo no alcancé a ver nada, la verdad es que yo no alcancé a ver nada. Sin embargo, nosotros seguimos caminando y mi hermano yo pensaba que se estaba sugestionando. En esta barranca, del lado izquierdo había otro camino, un camino que estaba repleto de llantas, de muchas llantas, llantas de trailers, de carros, de botos, de todo tipo de llantas que ustedes pueden imaginar. Y esto yo me imagino porque en la parte de arriba pues hay una carretera. Entonces hagan de cuenta que la carretera es en esta zona y aproximadamente a unos 20, 30 metros está así y después la barranca. Entonces yo me imagino que las personas iban allá a tirar su basura a la barranca y cosas como esas. Nosotros empezamos a seguir el camino de lo que sería esa parte donde estaban las llantas. Llegamos a un puente. Fue curioso porque nos costó bastante poder llegar a ese puente. Y llegamos a un punto en donde había un puente que hacía como que, no un puente, sino estaba la carretera aquí arriba y aquí era como un flujo de agua, ¿no? Habían construido un flujo de agua en esa zona. Cuando nosotros íbamos subiendo, yo iba agarrándome de ciertas cosas de la tierra para poder escalar y poder pasar al otro lado de este flujo. No lo habíamos visto y cuando volteo, yo pues obviamente veo un cráneo de vaca con los cuernos completamente grandes. Ese cráneo de vaca, pues a mí no me espantó mucho, pero sí por un momento fue así como de, ¿qué diablos hace un cráneo de ese estilo aquí? O sea, por lo menos a mí me sorprendió en ese momento poder observar eso. O sea, por aquí, buenas noches, ya regresé, se me fue la señal. No te preocupes, César, qué bueno que regresaste, ¿eh? Bien ahí, sabes que aquí te la vas a pasar bien. Entonces, avancé un poco y como les digo, este era como un flujo de agua. Yo avancé un poco más y recuerdo haber escuchado como una especie de grito, no grito de mi hermano. Volteo, pues completamente desorientado, sacado de onda, volteo y le digo, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Y me dice, sí, güey, no mames, esa madre me asustó como no tienes una idea, el cráneo de la vaca. Entonces le digo, no mames, güey, le digo, tranquilo, cabrón. Le digo, no mames, más me asustas tú con tus mamadas de que andas gritando. Como les digo, mi hermano sí me había dicho, o sea, él sí me había dicho, ¿sabes qué, güey? A mí sí me da miedo todo este pedo, a mí no me gusta este pedo, güey. Entonces, bueno, después de esa experiencia nosotros salimos, volamos el dron. Todavía recuerdo que volé el dron e hice un video. En ese tiempo yo hacía videos con oraciones y frases. Y recuerdo que había puesto algo así, como algo de Moisés, algo de, por ahí algo así, vaya. Ese video todavía lo debo de tener ahí en TikTok, en donde yo veo donde el dron lo vuelo y se va alejando de nosotros dos. Ese día fue el día de la barranca. Y recuerdo que todavía cuando nosotros bajamos por el mismo lugar, mi hermano me dijo, no mames, esta madre está rara, güey, o sea, no debería de haber un cráneo así en esta zona. Y le digo, pues es que no sé, güey, al final, pues a lo mejor la gente puede poner cosas así. Entonces nosotros seguimos bajando, nos encontramos nuevamente con lo que sería esta zona de llantas, pasamos y empezamos a caminar a la izquierda para poder terminar de recorrer la barranca. La barranca se iba haciendo un poco más angosta y se iba ampliando en ciertas zonas. Y recuerdo que en una ocasión nosotros escuchamos que alguien nos silbó, que alguien chifló a lo lejos. Entonces cuando chiflan a lo lejos, como yo siempre le digo a mi hermano o a las personas que me acompañan, o yo por experiencia propia lo sé, siempre que voy a algún lugar así que no conozco o que no sé cómo se encuentra, trato de ir guardando el mayor silencio posible. ¿Por qué? Porque necesito escuchar los sonidos que están a mi alrededor para saber si hay gente, para saber si hay animales, si hay perros, qué es lo que hay. O sea, tengo que estar muy atento de todo eso. Escucho un silbido a lo lejos y le digo a mi hermano, aguanta, güey. Le digo, aguanta, 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 alguien nos está chiflando. Y perfectamente escuchaba como alguien nos chiflaba, pero no era un chiflido de esos que se escuchan duro. Era un chiflido como sopladito, así como así, pero era largo el chiflidito. Y recuerdo que le comentaba yo a mi hermano, le digo, aguanta, güey, alguien nos está silbando, no sé si hay alguien que nos esté viendo, güey, a lo mejor, pues obviamente hay que tener cuidado, ¿no? Y me dice, sí, carnal, sí, no hay pedo. Pues empezamos a hacer un poquito al lado, donde se encontraban unos pequeños arbustos por ahí. Y entonces, seguimos escuchando y se escuchaba perfectamente este silbido, este sonido, ¿no?
Recuerdo que yo le dije a mi hermano, ¿sabes qué, güey? Le digo, yo creo que nos regresamos tantito. Y mi hermano me dijo, no, güey, aguanta. Ahorita que se pase el silbido, pues ya nos vamos para allá. Le digo, ok, está bien. Me convenció, nos convencimos los dos mutuamente y empezamos a caminar. Después de ese silbido no encontramos nada más. A la hora de regresar por la misma barranca, porque de barranca no era mucho, eran aproximadamente, ¿qué les gusta? 1 kilómetro, 200 metros, 1 kilómetro, 300 metros, tal vez. Nosotros regresamos por la misma barranca y a la hora de entrar a esta zona que les comento, que es como si los árboles te tragaran, sentimos una sensación muy extraña. Cuando pasamos por esta parte donde se encuentra el camino de lo que serían las llantas, me encuentro un pequeño cráneo muy parecido al que yo había dejado colgado en el árbol al que le había tomado la foto. Esa foto la subí a mi Instagram personal. Entonces, cuando yo voy llegando a esta parte y veo el cráneo, le digo a mi hermano, le digo, mira, güey, le digo, este es igualito casi al que acabo de colgar allá. Y me dice, no mames, sí es cierto. Y agarra él, pone un palo en esta parte, había un montículo como de tierra, pone un palo, lo entierra y ahí pone el cráneo. Y me dice, aquí vamos a dejar güey. Le digo, sí, carnal, no hay pedo. Entonces, nosotros seguimos caminando y llego al punto en donde me encontraba, a donde yo había colocado el cráneo, y el cráneo ya no estaba. Había sido una sensación extraña el poder decirle a mi hermano, ¿sabes qué? Ya no está el cráneo aquí, güey, o sea, yo aquí lo puse en este árbol y ahorita ya no se encuentra aquí. Entonces quedamos en conclusión que ese cráneo era el mismo que nos habíamos encontrado ya, pero a lo mejor uno puede pensar, no sé, se cayó, lo agarró un perro y se lo llevó para allá. ¿Y dónde está el perro, no? O sea, no le busqué una explicación lógica, pero tampoco me hice chaquetas mentales ahí como de decir, pues no sé, fantasmas y demonios que agarran cráneos y los llevan de un lado a otro. O sea, no, tampoco fue así. ¿Por qué? Porque eso hace que la sugestión juegue en tu contra, ¿no? Juegue mucho en tu contra. Recuerdo que mi hermano me dijo, oye, güey, ¿no quieres ir a ver si este mismo cráneo? Y le dije, sí, está bien. Regresamos y para nuestra sorpresa, este cráneo no estaba en ese lugar, ya no estaba ahí. Yo le dije a mi hermano, le digo, a lo mejor y sí hay un perro, güey. O sea, hay un perro por ahí, pues la verdad es que que pues no sé, sucede ahí en esta situación, ¿no? Lo dejamos así, nos fuimos en esa ocasión, regresamos al automóvil que dejamos después del otro lado de la carretera. Regresamos al auto, nos fuimos y ahí quedó esa experiencia, una experiencia con la barranca también. Como ustedes saben, a mí me gusta mucho lo de las barrancas, pero también hay que tenerle mucho cuidado, ¿eh? O sea, yo sí respeto mucho las barrancas. En una ocasión, yo fui a una barranca también. Recuerden que les había platicado esta barranca que se encontraba en el estado de Tlaxcala. Esa barranca cuando me la enseñaron, yo yo acudí con una persona muy especial para mí, a esta barranca. Íbamos a cruzar la barranca en bicicletas. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar en la barranca, esta barranca, como yo les decía, el trayecto de ida donde se encuentra el altar de este pequeñito que perdió la vida fatídicamente ahí, es como de aproximadamente 3 horas, de 2 horas y media a 3 horas, ¿no? Esa vez recuerdo que se había inundado la barranca nuevamente, pero era de día, no fuimos de noche, era de día. Entonces, cuando nosotros llegamos, me pasó algo muy curioso. Algo, o yo, no sé qué sucedió, pero me desorienté por completo. O sea, me perdí por completo en esta barranca. Ahora, si hay forma de perderse, tal vez, ¿no? Pero pues es una barranca. O sea, al final de cuentas tú sigues el mismo cauce y tienes que topar con algo, ¿no? Esta barranca, como les comento, tiene partes de salidas a los laterales. O sea, hay como excavaciones que la gente hizo para poder salir a la parte superior de esta barranca. Sin embargo, en esa ocasión yo iba acompañado, llevábamos nuestras bicicletas, la idea era pasar por esta barranca y después hacer el regreso por la parte de los árboles que se encuentran en esta zona boscosa tan bonita, ¿no? Entonces yo recuerdo que la persona con la que iba me decía, ¿sí sabes dónde estás? Y yo le decía, sí, 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 sí. Pero realmente por mi cabeza pasaba que yo no reconocía este lugar del todo. Entonces recuerdo que nosotros entramos a una hora y nos perdimos yo creo que como 2 horas dentro de esta barranca. Hagan de cuenta que este lugar nos tragó 2 horas, en donde yo no sé por qué no llegamos. O sea, forzosamente ese camino despacio cuando tú lo haces, te lo haces en 3 horas 20 minutos, ponle. O sea, ya exagerado, ¿no?
Y en esa ocasión nos aventamos casi 5 horas y media en la barranca, dentro de esta barranca. Y llegaba momentos en donde de veras yo me preguntaba, no mames, ¿dónde estoy? O sea, esta parte no la reconozco, esta parte no sé. Y me preguntaba, oye, ¿y si sabes dónde estamos? Sí, sí sé dónde estamos. Esto porque yo había escuchado una historia muy curiosa de una persona que me decía, cuando tú te pierdas en un lugar boscoso, cuando tú te pierdas en un lugar con mucha naturaleza, nunca digas que estás perdido. Porque si dices que estás perdido, los fantasmas, entes o los duendes o todo este tipo de elementales lo que hacen pues es perderte más. Y entonces pues yo en ese momento pues sí estaba nervioso porque la verdad es que yo no quería sentirme completamente perdido, ¿no? Y más en un lugar como estos, ¿no? Porque uno nunca sabe qué era lo que podía pasar. Resulta que se nos empezó a hacer de noche, se nos empezó a hacer de noche, algo muy curioso, ¿no? Y pues la verdad sí, sí terminamos saliendo de la barranca, pero por primera vez en mi vida pude estar en un lugar que yo decía conocer porque ya había ido en algunas ocasiones y aún así me perdí, aún así me perdí. Y no porque, perdón, muchas gracias Ana, como siempre, dándonos tus corazones coreanos. Corazones coreanos. Muchas gracias, Ana, de todo corazón. Un abrazote y un saludo en especial para ti, hasta donde te encuentres. Entonces, por primera vez yo me había perdido en algún lugar. O sea, la verdad es que yo no me había pasado algo de este estilo. Y recuerdo que perfectamente tenía yo esta sensación de incertidumbre, esta sensación la verdad, esta sensación de frustración porque no sabía qué estaba pasando. Gracias, igualmente, saludos. Muchas gracias, Ana. Entonces, pues recuerdo que en esa ocasión hasta le doblé la biela de los pedales a mi bicicleta por aventarla, porque en algún momento tuve que aventar la bicicleta para pasar de un lugar a otro porque estaba inundada, ¿no? Entonces, pues creo yo que esos han sido de las experiencias más curiosas. Y déjenme contarles otra experiencia, pero esta fue en un cementerio. Y recuerden, o sea, si alguien quiere entrar al en vivo, me puede mandar su solicitud. Aquí está el cuadrito de esta zona. Aquí tengo el cuadrito para que ustedes puedan ingresar al en vivo y contar sus experiencias. Les estamos dando de 15 a 20 minutos, 15 minutos por lo menos, para que nos cuenten un relato propio. Entonces, si quieren hacer la invitación, nos quieren mandar la invitación o la solicitud, nosotros la aceptamos, con todo el gusto del mundo. Ustedes pueden platicarnos sus historias aquí en este momento. Como saben, los viernes son viernes de suscriptores, en donde pues platicamos algunas cosas extra. Y aparte de eso, ustedes entran aquí a lo que sería nuestro live y cuentan sus historias. Entonces, bueno, en lo que yo sigo contando y esperando que alguien se anime, tenga el valor concretamente para poder entrar a contarnos sus experiencias y revivir estos momentos, pero de noche, vamos a seguir contando esta experiencia. Yo soy una persona que me gusta mucho el ciclismo. A mí me mama el ciclismo. Es algo que me gusta muchísimo. Hoy en día ya hago más atletismo que ciclismo. Pero a mí me gustaba muchísimo el ciclismo. Y lo que era el motociclismo y todo este tipo de temas, ¿no? Entonces yo siempre he sido una persona también que le gusta mucho andar solo. A mí me gusta mucho estar solo. Y por lo regular siempre jalo conmigo mi teléfono, una cámara, unos audífonos y así ando por la vida, ¿no? Ando para acá y para allá. Y a mí me gustaba mucho salir a investigar lugares. Como les digo, yo desde pequeño me gustó ser pata de perro y andaba por la calle y me gustaba mucho este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en una de esas ocasiones, en un entrenamiento, recuerdo haber pasado por un panteón que se veía bastante, bastante abandonado. O no bastante abandonado, se veía que no iban muy seguido a este panteón. Iban a lo mejor, pues a cortarle el pasto de vez en cuando. Entonces, en uno de los entrenamientos me doy cuenta de esto y pues yo al estar ahí de chismoso, dije, bueno, pues a lo mejor y puedo venir en alguna ocasión y pues puedo grabar alguna cosa. Entonces, pues me armé con mis cosas, llevé mi GoPro, llevé mi teléfono, llevé mis cosas y me pude meter al panteón. Este panteón, su barda principal es una mamada, o sea, la barda principal ha de medir como unos 60 metros, o sea, unos 60, o sea, tú te agarras así y te la brincas, vaya, o sea, es muy fácil. Entonces, yo recuerdo que en esa ocasión fui en la bicicleta. ¿Qué es lo que hice?
puse la bicicleta, levanté mi bici, la puse en la parte de lo que sería la barda, me subí y entonces a la hora de bajarme bajé mi bicicleta. Ya con la bicicleta adentro, recuerdo que dije, ¿será buena idea dejarla aquí adentro? Y me puse a pensar y analizar la situación y dije, sí, no, porque si la dejo afuera, pues alguien se la puede llevar, ¿no? Entonces creo que está más segura que adentro. Empecé a ingresar y todo el rollo. Esta fue la primera ocasión que yo visitaba este panteón. Entonces recuerdo que estaba caminando entre las tumbas y me sentía, a mí me ha gustado mucho siempre el ambiente de los panteones. Siempre, siempre me ha gustado el ambiente de los panteones. Es un lugar, yo les podría decir que de los lugares más tranquilos que conozco son los cementerios. Los cementerios te dan una tranquilidad impresionante. O sea, está todo en silencio, ¿no? A lo mejor de noche, pues, de noche ya cambia la situación, pero los panteones de día son lugares muy apacibles. Sí llegas a escuchar cosas, sí llegas a ver cosas, ¿no? Pero recuerdo que este panteón tenía una como pequeña capillita en uno de en una de las construcciones era como una pequeña capillita. Recuerdo que esta capillita tenía tres ventanas, era lo que sería la parte de atrás, una pared, y así, y en la parte de enfrente tenía una puerta de cristal que era con una manija blanca, era aluminio blanco, y tenía las dos ventanas al lado, ¿no? Entonces esta construcción estaba pintada como de un color beige, cafecito, más o menos como capuchino, y tenía un techito de esos de lámina verde con estructura de metal. ¿Por qué les digo esto? Yo perfectamente cuando llegué a este lugar, o sea, se me grabó por completo porque ahí vi a alguien. Este panteón, muchas de las tumbas eran a ras de piso, o sea, nada más eran los montículos de tierra. No había como tal más construcciones, algunas sí, sí, bueno, o sea, sí había varias construcciones, pero pues como les digo, se veían bastante abandonadas, pero en su mayoría había muchos juntos que eran estos montículos de tierra. Y recuerdo que esta construcción era la más arreglada de todo el panteón, pero de veras la más arreglada. Entonces se dan de cuenta que en la parte del techito era una construcción grande, o sea, se ve que compraron como dos espacios y hicieron esta pequeña como construcción ahí. Era su techito, tenía unos arbustitos que lo rodeaban y los arbustitos ya se veían bastante, pues, de tiempo que no los cortaban y tenía una banquita. Entonces recuerdo que cuando yo me iba acercando, había como que todavía alrededor de estas lápidas que se ponen en la parte de, de la cabeza de las tumbas, había unas lápidas así y otras tenían cruces, o sea, sí, o sea, había varias construcciones ahí. Pero en esa ocasión recuerdo que yo alcancé a ver una persona que estaba sentada en lo que sería a lo lejos, ¿eh? O sea, bien a lo lejos. Todavía ni siquiera llevaba o todavía ni siquiera empezaba yo a grabar nada, 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 nada. Entonces, a lo lejos pude ver cómo había una persona sentada. Yo recuerdo, o sea, vagamente, porque a lo mejor mi instinto, mi mirada, mi vista me pudo haber engañado, ¿verdad? Pero recuerdo que esta persona estaba sentada de espaldas hacia donde yo iba. Hagan de cuenta que yo iba caminando así y esta persona se encontraba de espaldas, ¿no? En ese sentido, recuerdo haberlo visto con un traje color beige, color café, así más o menos, muy parecido al color un poquito más oscuro el que traía él que que el de la capillita o tumba que se encontraba ahí. Entonces, cuando yo voy acercándome, hagan de cuenta que este panteón, pues obviamente tiene como sus callecitas, ¿no? Voy caminando y me doy cuenta que este señor desaparece, así sin más. Pero yo no vi cuando se desapareció, yo seguí caminando y yo iba caminando así entre las tumbas y todo el rollo y me di cuenta que el señor ya no estaba sentado ahí. Entonces se me hizo extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo empecé a buscar y yo nunca lo volví a ver, nunca volví a ver a este señor, ya no estaba por ahí. Entonces esa fue una experiencia que me llevo guardada. ¿Por qué? Porque en ese momento, mientras yo me acercaba a esta tumba, cuando yo llegué ahí sentí un ambiente como extraño, pero no era un ambiente de maldad ni un ambiente así feo, sino que era un ambiente como de tristeza, pero con tranquilidad, como algo así. Y yo la verdad es que sí pienso que fue la materialización de alguien, ¿no? Desconozco si era de la misma persona que se encontraba ahí, enterrada en este nicho o en este lugar. Vi el nombre, si era de un hombre, obviamente yo no lo puedo decir porque pues es una falta de respeto andar hablando de las personas que están enterradas en los panteones. Pero cuando vi el nombre me di cuenta que era de una persona de hace pues relativamente poco su fallecimiento, ¿no? En ese tiempo tendría yo creo que como unos 6 7 años que había fallecido.
Recuerdo que cuando yo me acerqué a esta tumba, sentí, como les digo, un ámbito, como un ambiente de tristeza, algo extraño. Me senté todavía en la banquita que se encontraba ahí, cubierta por esta lámina verde que era como media traslúcida. Y recuerdo que ahí estuve pensando algunas cosas, ¿no? Recuerdo que estuve analizando algunas situaciones personales, algunas situaciones de mis cosas. Se me olvidó por completo grabar, ya no grabé nada. Y después de unos instantes sentí un airecito como de esos que te recorre el cuerpo por completo, pero sentí un airecito extraño, o sea, sentí como de esos aires que tú dices, no se siente mal, pero tampoco se siente bien. Es un aire que te deja confundido, ¿no? Como que a veces no sabes qué es lo que está pasando a tu alrededor. Y entonces para eso yo me levanté y recuerdo haberle dicho a la persona de la tumba, muchas gracias por dejarme estar aquí un rato. Esa es otra cosa. Recuerden que cuando vayan a los panteones, los exploradores, por ejemplo, siempre hay que pedir permiso, ¿no? O sea, yo eso es un consejo que me dieron en algún momento. Cada que tú entres a Campo Santo, pide permiso a los espíritus para poder entrar, ¿no? Y yo cuando me sentaba en todo este tipo de... También otra cosa, yo nunca pisaba tumbas, o sea, nunca pasaba yo por las tumbas, las pisaba, o sea, a mí se me hace de muy mal gusto y una falta de respeto increíble pasar por encima de las tumbas aunque tengan lápida, ¿no? Entonces yo recuerdo que en ese momento me volteé, le di la espalda y le dije muchas gracias, agarré así como que la parte era tubo de este cuadradito delgado que es como café, agarré ahí, dije muchas gracias, gracias por dejarme estar aquí un ratito. Ya me hizo muy bien venir a platicar, me hizo muy bien venir a pensar mis cosas. Y esto lo dije en voz alta, ¿eh? O sea, aunque no lo crean, yo lo dije en voz alta. No una voz exageradamente alta, pero sí lo dije ahí en voz alta. Como les digo, estaba pasando por una situación curiosa en ese momento, extraña y triste. Y cuando yo me identifiqué con este sentimiento que se sentía ahí. Fue algo, yo no les voy a decir que escuché algo, yo no les voy a decir que sentí que alguien me tocó la mano, el hombro, la cabeza, el cuerpo, no, simplemente sentí un aire de esos aires que te dejan más confundido porque no sabes si es reconfortante o no en ese momento, ¿no? Y resulta que después de eso agarré mi bicicleta, salí del panteón y fue lo único que se me hizo extraño que yo al estar adentro del panteón, porque cuando salí, cuando puse la bicicleta en la barda, me brinqué la barda, yo pasé por la parte de enfrente y me di cuenta que eso no lo había visto al principio, o sea, no me había dado cuenta al principio, pero me di cuenta de que esta reja que se encontraba, una reja también muy pequeña, se encontraba rodeada por una cadena. Entonces tal vez lo que vi, sí, en efecto, fue un espíritu, tal vez fue la materialización de la persona que estaba enterrada ahí, ¿no? Yo tampoco descarto que sea de esa forma, pero no estoy diciendo que sea así, ¿no? Tampoco digo que sí en específico. A lo mejor y sí fue alguien y pues estuvo ahí y también yo no vi cuando se fue y a lo mejor él rodeó otra vez con la cadena, ¿no? Porque se acostumbra que cuando hay cadenas en lo que serían los panteones, las entradas de los panteones, pues uno entra, la vuelve a girar, pone más o menos el candado y cuando sales haces lo mismo y sobrepones el candado. Entonces en esta situación me pasó eso. Y en alguna ocasión estaba en Apan. Apan es parte de Hidalgo. Fíjense, allá en Hidalgo hay uno de los panteones, un panteón viejísimo. Cuando yo llegué a este panteón recuerdo haber visto tumbas de aproximadamente 1889, 1900, o sea, tumbas viejas, 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 ¿eh? En esa ocasión yo ya hacía un poquito más las exploraciones con el sentido de grabar, con el sentido de tomar fotografías. A mí me encanta igual la fotografía, entonces ha sido como que una pasión que yo tengo por ahí escondida y que trato de llevar a cabo y no, porque no se puede, ¿no? Recuerdo que en ese tiempo yo tenía una Coldplix que era creo que de 24 megapíxeles o 21 o 20 megapíxeles. Y era ni siquiera era reflex, era una digital, pero era con formato reflex. Entonces hagan de cuenta que pues era grande, ¿no? Recuerdo que le había comprado 3 baterías. El zoom era bastante bueno, eso sí, era un zoom increíble. Tú, bueno, enfocabas al sol y se veía bastante, bastante increíble. Y aparte de eso, enfocabas la luna y decías, wow, o sea,
Esta cámara que buen zoom tiene, ¿no? Tenía un zoom, no recuerdo de cuántos X, y después de eso se aumentaba por el zoom digital, un zoom digital que no perdía mucha calidad. Yo iba preparado con esa cámara para poder grabar. En ese tiempo era el tiempo en el que empezaba yo a hacer los en vivos, pero en Instagram, ahí en Biografía del Misterio. Y recuerdo que yo estaba tratando de hacer el en vivo, pero en esta parte de Hidalgo no había una señal muy buena. Es un panteón muy viejo, que por un lado es un panteón, está el panteón viejo y del otro lado está el panteón nuevo. Y recuerdo que así como entré y empecé a grabar, a mí me gustaba mucho. Les voy a pasar un video, lo voy a descargar, les voy a pasar un video que hice hace ya unos buenos años del Día de Muertos, que fui a un panteón y se me ocurrió grabar el panteón, o sea, hacer como que un pequeño time lapse y una edición por ahí de este panteón. Bueno, más bien voy a buscar el video si es que todavía lo tengo en las historias de Instagram y por ahí se los paso. Entonces recuerdo que cuando yo fui a este panteón, pues estaba tomando algunas fotos interesantes del mismo, estaba tomando algunos videos de este lugar, o sea, cosas así, vaya. Y recuerdo que de pronto me doy cuenta que así como pongo la batería, empiezo a grabar, pasaron que les gusta unos 5 o 10 minutos y las baterías, la primera batería se muere, cabrón. O sea, por completo, de estar haciendo 2, 3 tomas cuando pues esta cámara me aventaba aproximadamente, no sé, de video unos 40 minutos, ¿no? Video continuo, continuo, continuo. Yo llevaba 3 cámaras, 3 baterías, entonces pues imagínense, por ahí 2 horas y 20 minutos, 2 horas y 30, por mucho. Tenía como 5 minutos que había puesto esa batería y ya se había consumido. Ya se había acabado esa batería. A mí se me hizo algo completamente extraño. O sea, yo fue así como de, wait, o sea, ¿qué pedo, no? A lo mejor la batería ya está pelando, güey. Entonces, pues yo creo que voy a cambiarla y pues ya veo qué pedo después, ¿no? Entonces se me ocurre cambiarla por la otra batería y lo mismo, empiezo a grabar, a tomar fotografías y todo este rollo y de pronto huevos, cabrón. La misma situación. Se acaba la batería en un santiamén. O sea, esta batería se acababa así, o sea, me duraba 5 o 6 minutos. Entonces recuerdo por ahí que en el en vivo les dije a las personas que me estaban escuchando en ese momento, les dije, oigan, ¿saben qué? Está pasando algo extraño. Yo pongo una batería, como se acaban de dar cuenta, acabo de poner una batería nueva y ya se acabó la batería, o sea, ya se mamó la batería. No, no es posible, o sea, que esta batería se esté acabando tan rápido cuando me debería de estar durando de 30 a 40 minutos, ¿no? Y entonces dije, no, hay algo extraño que está pasando por aquí, ¿no? Llego a la parte en donde se encontraban los vestigios de una iglesia antiquísima construida, una capilla construida en ladrillo de adobe. Ya nada más se encontraba la parte frontal de esta capilla, y una torre, un campanario donde se veía que pues ahí tocaban las campanas, ¿no? Yo nunca había visto una capilla dentro de un panteón, porque en verdad la capilla se encontraba en medio y el panteón estaba alrededor de todo, ¿no? De toda esta capilla. Entonces recuerdo que yo empecé a grabar esta zona y empezó un aire. Iba yo a subir el dron. Entonces cuando iba a subir el dron empezó un aire, de veras, de esos aires que dices, no, güey, si subo el dron ahorita, se va a caer, o sea, se va a caer o se va a ir quién sabe hasta dónde, quién sabe si lo pueda bajar, quién sabe si pueda grabar, si grabe bien, si no grabe bien. Y como era la primera serie de los DJI, pues sí grababa muy bonito, pero si había mucho viento, sí le ganaba. Entonces recuerdo que dije, no, pues el dron ya valió madres, no lo voy a poder subir. Empiezo a grabar esta zona y empieza el aire así fatal. Y dije, no, pues esto está raro, ¿no? Entonces para esto yo era la única persona que se encontraba en este panteón. Me sentí un poco extrañado porque este panteón sí, o sea, en este lugar sí se respiraba nostalgia real. Sí se respiraba esta sensación de extrañeza en donde no te sentías a gusto del todo, donde, pues sí, o sea, no era cómodo estar en este cementerio. Y recuerdo que en ese momento, pues cuando yo llegué a este panteón, no me di cuenta de eso. No sé si me sugestioné, no sé si me di algo mal, no, no sé, desconozco qué es lo que haya pasado en ese momento, vaya. Pero lo que sí recuerdo es que cuando yo estaba en este lugar, en este panteón, después de empezar a grabar esta parte frontal de lo que sería
la capilla o la iglesia que ya nada más tenía esa parte y alejarme porque el aire me estaba molestando bastante. Recuerdo que en ese momento lo único que pude hacer es alejarme, irme a la parte del principio del panteón y darme cuenta que estaba completamente solo, que no había nadie a mi alrededor, que me encontraba yo nada más y que en ese momento estaba pasando algo curioso, ¿no? Empezaba a escuchar sonidos en el panteón. Yo empezaba a escuchar como si alguien murmurara cosas. Eh, a veces llego a pensar en ese momento y déjenme decirles que cuando lo recuerdo se me eriza un poquito la piel todavía. Como les dije, yo siempre iba solo, nada más ponía una mochila en mi motocicleta y avanzaba, yo me iba, ¿no? O sea, yo agarraba camino y me iba y a mí siempre me ha gustado estar solo. Entonces empecé a escuchar murmullos así entre el panteón. Recuerdo que el Panteón Viejo y el Panteón Nuevo estaban conectados, nada más que la parte del Panteón Nuevo era muy estilo como, como estadounidense, ¿saben? De este estilo en donde pues todo es pasto, están las criptas abajo, hay unas dos, tres lápidas por ahí, o sea, bueno, hay más bien lápidas en donde se hace ver que está pues una persona enterrada y pues obviamente el contraste bastante fuerte del otro lado, ¿no? Lo que sería el Panteón Viejo, montículos de tierra, algunos nichos, algunas tumbas de esa forma. Cuando yo llego a esta parte me empiezo a alejar del Panteón Viejo y llego a esta parte del Panteón pues más nuevo. Recuerdo haber escuchado estos murmullos y me pasó algo curioso en esa ocasión. Estaba yo haciendo el en vivo para Instagram, como les digo, y les dije, ¿saben qué? Permítanme tantito, voy a tener que terminar un poquito antes el en vivo. ¿Por qué lo terminé? Porque yo vi como si alguien se asomara de lo que sería la parte tal vez de unos baños. No me acerqué, no sé qué sea esa cosa que vi, tampoco sé qué sea la construcción que estaba por ahí, ¿no? Yo pienso que son unos baños porque estaban entre el Panteón Viejo y el Panteón Nuevo y estaban en medio del Panteón, ¿no? O sea, en medio de ambos. Y era una construcción como si fuera dos cuartos, tres cuartos, no sé, no me acerqué. Entonces, cuando yo llegué a esta zona y empecé a escuchar estos murmullos, o sea, yo escuchaba así como, o sea, así a lo lejos. Y a lo mejor le puedo echar la culpa al viento, ¿no? Porque había viento muy fuerte, las hojas, se encontraban ahí, pues con el viento se hacía este pequeño sonido, como les digo, o sea, fue un sonido extraño porque fue así como, sí, son murmullos, vaya, estaba así, o sea, algo así, vaya. Entonces, después de acercarme a esta parte de lo que sería esta construcción, que no sé qué sea, yo alcanzo a ver en la parte izquierda lo que sería, hagan de cuenta que yo iba caminando así en este sentido, yo iba caminando en este sentido y había un camino que atravesaba así, el que daba hacia esta construcción. Y de la parte izquierda se podría decir que era la parte de atrás de esta construcción. Yo alcancé a ver cómo alguien hacía así, pero era completamente negro, en serio, era algo completamente oscuro, o sea, no tenía forma tal vez rara, extraña, morfa, pero sí era como si fuera una cabeza, pero completamente oscuro, o sea, era negra, no era de esas típicas sombras que se ven o de ese tipo de brumas. Esta ocasión sí me tocó ver algo completamente negro. Yo en el en vivo, como tenía muy mala señal en esa ocasión, como les digo, estaba yo en una parte de Hidalgo que se llama Apan, vienen los inicios de Apan, este, está este panteón. Entonces, en este sentido, cuando yo veo esta cosa que estaba así, y yo voy caminando y me detengo y puedo observar hacia lo lejos para allá, alcanzo a ver esta pequeña como cabeza formada, era como un círculo, hacer así, estaba así, y me hace así. Entonces yo dije, no mames, qué pedo, ¿no? O sea, sí me saqué de onda por un instante. Entonces, yo camino hacia el otro lado para poder ver si me lo encontraba o me encontraba lo que yo estaba viendo en ese momento. Y resulta que no había nada. O sea, yo lo que hice fue hacer así a lo lejos y caminar, 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 caminar. Me volví a meter nuevamente al Panteón Viejo. Caminar, 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 caminar. Y bueno, a la colindancia con el Panteón Viejo, ¿no? Y me di cuenta que no había nada, que no había nadie. En ese momento lo que hice fue agarrar mis cosas y pues decir, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy?
dije, ¿saben qué? Voy a terminar el en vivo, chicos, ya es tiempo. De hecho, el en vivo se veía súper mal, se veía pixelado, o sea, se trababa, cosas así. En este lugar no había una señal muy buena. Entonces, lo que yo pude haber visto en ese momento, en el en vivo no se veía, o sea, no había forma de que se viera porque estaba muy mal. Recuerdo que en ese momento yo les dije a las personas del en vivo, ¿saben qué, chicos? Pues voy a terminar el en vivo. Muchas gracias por estar acompañándome en esta ocasión, aquí en Biografía del Misterio, todas estas cosas, ¿no? Que hago en Biografía del Misterio. y y bueno, me quedé un instante ahí parado. La verdad me quedé un instante ahí parado para poder corroborar qué era lo que había pasado. ¿Por qué? Porque se me hacía extraño lo que yo había visto y la verdad es que yo estaba esperando ver a alguien que había salido que a lo mejor me estaba jugando una mala broma. Eh, no sé, yo tenía como que esa mala espinilla, sí, en efecto, yo tenía esa mala espinilla de algo que podría estar pasando, pero yo pensé, a lo mejor alguien me está haciendo una broma de muy mal gusto y quiere asustarme, quiere sacarme de mis casillas o quiere, no sé, quiere algo de mí. Me quedé ahí que les gusta, aproximadamente unos 50 segundos, unos 40 segundos, no sé, más o menos ese fue el tiempo que me quedé ahí. Y resulta que después de quedarme ese tiempo, nunca nadie salió. Yo no pude ver a nadie que pudiera estar ahí. Mi cabeza, a pesar de poder haber visto lo que les digo, que era como si fuera una pequeña silueta de cabeza completamente oscura, pero oscura, 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 era de día, o sea, yo no había ido de noche, era completamente de día. Recuerdo que en esta situación mi cabeza yo creo que no quería procesar lo que estaba viendo en ese momento, no quería procesar esta parte, no quería tal vez creer lo que había visto en ese momento. Y esa ocasión lo que hice fue irme, me retiré. La verdad es que después de ver eso y no encontrarle una razón lógica tal vez o no encontrar algo que pues que le diera peso a esta situación, lo que hice fue pues irme, vaya. Agarré mi moto, guardé mis cosas en la mochila, la amarré a la motocicleta. Yo tenía una moto de cross, entonces como ustedes saben pues esas motos pasan por todos lados. Entonces, en la parte de atrás yo le había adaptado unas parrillas para poder, poder poner mis mochilas, andar en la motocicleta. Entonces, agarré la moto, pasé a la gasolinera más cercana que había en Apan, que era la de la entrada de Apan. Pasé y todo el rollo, me fui, vaya, me fui. Y recuerdo que en esa ocasión fue la única vez que yo podría decir que tuve una experiencia con seres paranormales o con fantasmas, almas, espíritus, lo que sea que haya sido, en donde se chuparon la energía por completo de 3 baterías de mi cámara. 3 baterías que me duraban alrededor de 40 minutos de grabación continua. En serio, o sea, eran 40 minutos de grabación y yo tenía 3. Y en ese momento las 3 baterías se mamaron aproximadamente como en 20 minutos. Las 3. O sea, la primerita así fue así, o sea, o sea, ni tiempo me dio de decir, hola, buenas tardes. Yo hasta dije, no mames, güey, si las puse a cargar las 3, las traigo cargadas, o sea, ¿qué está pasando? Y la segunda, esa sí duró un poquito más, y la tercera, pues más o menos ahí como por lo mismo que la primera y la segunda, ¿no? Entonces, bueno, estos fueron los relatos. Disculpen el día de hoy. La idea era que ustedes contaran los relatos, la idea era que ustedes nos platicaran sus historias. Por eso es que se encuentra la casilla de solicitud en donde pues ustedes nos pueden mandar los relatos. Esa era la idea, que ustedes nos contaran los relatos. Pero miren, ya me dediqué a contar los relatos yo y pues como saben, nosotros aquí en Biografía del Misterio siempre contamos relatos. Hacemos 2 en vivos al día, el de la mañana y el de la noche. Este es el de la noche. El día de mañana lo más seguro es que hagamos en vivo, un poquito más tarde tal vez, depende, vaya. Y también recuerden que si no llegan temprano los en vivos, ahorita tengo un pequeño problema, con esta parte de los videos. Tal vez me tarde unos días más de lo normal de subir video a YouTube y también de subir episodio a Spotify. Entonces tengan un poquito de paciencia por ahí en las historias de Instagram, tal vez les vaya diciendo qué pasa. Y ya voy a empezar a poner un poco más activas las historias de Instagram y de Facebook. Recuerden que nos pueden seguir en esas partes. No se olviden de seguirnos en todos lados. Vaya, bueno, de seguirme en todos lados. Dice por aquí Alma, ay no, de la historia del Panteón. Sí, sí, Alma, en serio, aunque no lo creas,
fue algo muy curioso y tampoco quiero decir que fue un súper sustazo y como yo les he dicho, muchas de las veces las exploraciones a las que yo iba, aunque eran urbex o exploraciones paranormales, déjenme decirle que no en todas me asustaron, no en todas pasaron cosas, o sea, a lo mejor de 10 exploraciones que hice, en 3 me asustaron, no en todas. La verdad es que no solo les cuento las historias en las que a lo mejor pasaron sucesos extraños, cosas raras, porque eso es una realidad. Un explorador no sé, bueno, a mí se me hace eso, ¿no? Un explorador que tiene sustos todos los días que hace exploración, pues está como que raro, ¿no? O sea, muchas veces es complicado. Yo les digo porque en mi experiencia a mí me ha costado mucho que encuentre yo un lugar en donde siempre me van a asustar, ¿no? Y recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Me encuentras como Biografía del Misterio de esa forma, igual que aquí arribita. Así como está aquí arribita, así me encuentras en las demás redes sociales. Y yo les voy a estar posteando bastantes cosas aquí en las historias de TikTok. Para eso también no se olviden de seguirme para que les avise cuando estoy haciendo en vivos, para que les avise cuando estamos platicando. Y déjenme decirles que ya quiero determinar un día, lo voy a poner ahí en el tablón de Todo Paranormal también. Quiero determinar un día para que para que podamos hacer charla, vaya, o sea, podamos platicar entre ustedes y yo, o sea, ya no necesariamente de situaciones paranormales o relatos, sino que nos pasemos un día ameno en donde estemos platicando, en donde estemos charlando de cualquier cosa, cosas así, o sea, como yo les he dicho, a mí me gusta que esta comunidad sea como una familia, donde nosotros nos sintamos cómodos de contar las cosas que nos han pasado en la situación paranormal, en la situación del misterio, de la ufología, cosas como esas, pero también me gustaría que tuviéramos acercamiento, ¿no? Entre todos nosotros. Entonces, para eso estaba pensando en hacer en vivo solo para suscriptores, para que los que somos parte de esta gran familia podamos estar platicando y entonces pues ya nada más nosotros, a lo mejor vamos a ser poquitos, ¿no? En la mañana, como ustedes saben, pues rayamos entre los 100, 200 personas que están aquí con nosotros y en la noche pues estamos entre los 15, los 20, los 30, los 40, o sea, estamos en eso, no subimos más, pero bueno, esa es la idea es que pues pasemos un día entre nosotros platicando sobre este tipo de temas, o la pasemos a gusto, a lo mejor ya ahorita voy a tratar de hacer algunos en vivos fuera, de donde ustedes me acompañen, a lo mejor voy a agarrar el carro y entonces vamos a hacer en vivos en lo que yo voy manejando y ustedes van por ahí, y les voy platicando algunas cosas cuando me detenga, pues leo los comentarios, cosas como esas, ¿no? Esa es la idea, o agarrar la bicicleta y andar por aquí, por allá y cosas así. Esa es la idea, chicos. Entonces recuerden que nos pueden seguir en cualquier red social como Biografía del Misterio, bueno, me pueden encontrar así. Y pues vamos a mandar los saludos como es debido, siempre mandamos nuestros saludos a nuestros fieles seguidores de toda la vida. Recordarle a Ana, muchas gracias Ana por ayudarnos con la parte de las donaciones, en serio, siempre nos haces un parote. Y pues mandarle saludos en especial a John, que hoy se puso las pilas como no tienen una idea. John fue de las personas que está levantando en vivo con los tap taps. Muchas gracias, John. Te pusiste las pilas bien cañón. También a Alma que igual se estuvo poniendo las pilas como no tienen una idea. A mí aquí me avisa quién es el que más tap taps le ha dado, entonces muchas gracias. También agradecerle a Sky 145, a César Saúl, como siempre hermano, tú estás aquí. A Edgar Valverde, mandarle un saludo, en especial también a todas estas 4 personas que estuvieron con nosotros. Edgar Valverde, saludos hermano, a Lobo Mexicano, a Cipote Pisao, qué buen nombre, a Isabel Aureni, a Lourdes, a Pilar y Ana, muchas gracias nuevamente, acabo de ver que nos estás mandando por ahí los corazones, muchas gracias Ana, en serio, tú eres ahí, has sido la madrina hasta el momento de este canal, de este bonito canal que es Biografía del Misterio, muchas gracias. Y dice por aquí también a Irving, también a Fabia Costa, a Orlando, a Félix, a Lidia, a Junior Castillo, a Francisco Gerardo, Esteban, Araña, Carmen, a América, José, a Arturo, Manelus, a Bando, a Boni, a Maldonado Luciano, Alba, a Ivonne Olvera, a Laura B, a Mari, vamos por más también, a Enrique, a Mateo, ay güey, hasta me espantó, a Robsa y a Ale, que son las personas que están aquí con nosotros. Muchas gracias. También agradecerle a Les. Me causa curiosidad, Les, no sé por qué, a lo mejor tu cuenta es privada.
Eh, Muchas gracias, Ana, en serio, como siempre, tú eres la que nos echa la mano con esta parte de las donaciones. Y pues yo te agradezco bastante, en serio, esto nos motiva muchísimo a seguir trayendo más historias, a seguir contando con ustedes y contando estos relatos paranormales, ¿no? Me causa curiosidad también, creo que es de Alma. No, de Alma, no, me causa curiosidad de Les, porque nunca me apareces en las personas que están viendo el en vivo. Sí, la tengo privada, con razón, sí. No, nunca me apareces en las personas. Luego yo mando los saludos y no veo ahí tu nombre y digo, no, pues ya se ha de haber ido. Entonces, por eso es que a veces no mando los saludos o no me despido de ti, pero no es porque no quieras, sino que no me aparece ahí. El día de hoy, pues ya terminamos con estos relatos. Les agradezco bastante, dice por aquí, pero estoy aquí. Sí, sí, muchas gracias, Les. Yo sé que estás por aquí, que nos estás apoyando. Muchas gracias, al igual que John, al igual que Alma, al igual que Ana, al igual que Desalmada, que también es otra persona. Y pues los nuevos, darles la bienvenida. Darles la bienvenida a Javier Luna, a Álvarez Fernando, también a Pamelita, también a Ricky May, a Esmal, a Edgar, Fabricio, pues a todos ustedes que se unen a la familia de Biografía del Misterio, sean bienvenidos, espero que se la pasen muy bien y que también tengan un excelente fin de semana. Como siempre les deseo bastante éxito en toda su vida, tranquilo, no hay problema. Bueno, pues en este sentido, que tengan un muy buen fin de semana, que se la estén pasando bien, que se la pasen muy bien, éxito en todo lo que ustedes gusten, quieran y cumplan sus deseos pues lo más pronto posible. Que les vaya muy bien, que tengan una excelente noche como lo es y yo les deseo lo mejor a todos ustedes. Descansen y nos vemos el día de mañana tempranito aquí en Biografía del Misterio para más historias, mitos y leyendas. Ahora sí, vamos a contar los relatos ya de los suscriptores y de las demás personas. Dice por aquí Ana, bendiciones, hasta mañana. Hasta mañana, Ana. Dice por aquí Les, gracias igualmente. Bienvenido Carmen Moreno, bienvenida, no, bienvenida, sí, bienvenida aquí a nuestra gran familia de Biografía del Misterio. Hasta mañana, bendiciones igualmente Les, que tengan una excelente noche, bendiciones para todos, cuídense. Excelente noche.